Durante los años 60, Francia tuvo un gran crecimiento económico, pero esto no fue del todo así, hasta fines de los 60, ya que surgió una gran crisis, la cual fue nombrada Mayo del 68. Los estudiantes franceses empezaron a protestar por la situación del sistema educativo. Esto fue una gran revuelta espontánea, no solamente del Estado, sino contra todas las instituciones educativas, el trabajo, etc. También contra el capitalismo, contra el imperialismo y contra la sociedad de consumo. Un ejemplo es que en las universidades están separados los dormitorios de las mujeres y de los hombres. Entonces lo que se estaba pidiendo era la libre circulación dentro de las universidades. Mayo del 68 hace que no solo sea un fenómeno histórico, sino que sea un acontecimiento. El 3 de mayo hubo una manifestación demasiado fuerte, la cual los profesores se unieron al ver tanta violencia. Estas fueron avanzando cada vez con mayor intensidad. Mayor parte de los obreros se unieron a esas protestas para mejorar las condiciones laborales. Más de 9 millones de trabajadores franceses se declararon en huelga. Los estudiantes se ganaron la simpatía del público con el fin de reducir la presión del gobierno. Nous ne sommes pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connues. Un tercio de la población francesa tenía menos de 20 años. El desempleo masivo hizo su aparición y 2 millones de personas ganaban un salario mínimo. La huelga paralizó al país. Fábricas, transporte, sector público, todo está bloqueado. La situación en Francia empieza a ser inquietante. De aquí en adelante tuvieron lugar numerosos choques con la policía, siendo el más memorable la llamada Noche de las Barricadas, el 10 de mayo en el barrio Latino. A pesar del carácter violento de estos choques, no hubo ningún muerto. La llamada Noche de las Barricadas aumentó la fama de los estudiantes. Esto sucedió tras haber roto las negociaciones con el gobierno de Charles. Al llegar la noche, se dieron fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los estudiantes. El primer ministro Georges Pompidou anunció el 11 de mayo volver a reabrir las sedes universitarias de toda Francia. Estas protestas duraron hasta junio del mismo año. Tras varios días de enfrentamiento, la policía fue quien tomó el control de esta situación. Universitaires, puis sociaux.
El 24 de mayo, el presidente de la República, Charles de Gaulle, en un discurso transmitido por televisión, anunció que convocaría a una referenda en el que sometería a aprobación popular la autorización del mismo presidente para que reformara la universidad. Ante esta situación cada vez más descontrolada, el gobierno decide negociar, el cual fue llegar a un acuerdo con los obreros y aislar a los estudiantes, las cuales son llamadas los acuerdos de Grenelle. Estos consistían en una subida del 35% del salario mínimo y el 10% de los salarios reales. La mayoría de los obreros rechazaron las decisiones de sus dirigentes. Desde ese entonces, el presidente Charles de Gaulle, el 30 de mayo, decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar las elecciones en un plazo de 40 días. Estas se celebraron entre el 23 al 30 de junio. Dio un nuevo discurso a la nación por televisión, anunció que no se retiraría y que mantendría también el primer ministro Pompidou. La primera ronda electoral tuvo lugar el 23 de junio y la segunda el 30. Al final, el Partido Gaullista obtuvo el 46,4% del voto popular. Poco después de resuelta la crisis política, el ministro de Cultura de Francia, el escritor André Malraux, pronunció un discurso en el cual se refirió a los eventos de mayo, en los términos de crisis de la civilización. Mayo del 68 fue el origen de muchos de los avances sociales que se alcanzaron en las siguientes décadas y ha sido uno de los grandes referentes simbólicos para todos los movimientos de protestas posteriores. Las movilizaciones decayeron hasta desaparecer. Mayo del 68 cambió el mapa social y cultural de Europa. Los estudiantes no eran revolucionarios, al menos los del primer mundo. Rara vez se interesaban en cosas tales como derrocar gobiernos y tomar el poder, aunque de hecho los franceses estuvieron a punto de derrocar al general de Gaulle, así lo señalaba Hobsbawm. De Gaulle da un discurso en la televisión llamando a movilizarse contra el comunismo totalitario. Tras esto, las protestas fueron perdiendo intensidad, y más cuando otras movilizaciones populares comienzan a salir a la calle en apoyo al gobierno. A pesar de que junio todavía estuvo clavado de disturbios y movilizaciones, poco a poco la normalidad volvió a Francia. Del món i tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. Aquellos años siguen siendo referencia de todos los movimientos sociales que confían en que otro mando es posible y siguen produciendo una fascinación explicable por la certeza de que un momento la juventud se sintió consciente de sí misma, la paz de confiar la historia.